La tierra estaba seca, tan seca que el propio aire parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido ante el misterio que flotaba sobre aquel valle. El suelo agrietado formaba fisuras profundas como cicatrices antiguas, testigos silenciosos de un pasado de destrucción. Ezequiel caminaba despacio, con pasos que se hundían levemente en el polvo caliente. A cada paso, el sonido del roce de sus sandalias contra el suelo seco resonaba como un susurro de huesos siendo movidos, como si el propio suelo intentara contarle una historia olvidada. El valle se abría ante él como una herida abierta. Por todas partes, esqueletos estaban esparcidos, no de forma ordenada, sino arrojados con violencia, como hojas sopladas por una tormenta invisible. Cráneos partidos, costillas quebradas, columnas torcidas, tibias aún entrelazadas como si en su muerte hubieran intentado proteger algo. Quizás un último gesto de fe, de miedo, de desesperación. El silencio era tan absoluto que parecía sagrado, como si aquel lugar estuviera guardado por el propio Dios para un momento específico en el tiempo, un momento que finalmente había llegado. La voz del Señor entonces irrumpió en el espíritu del profeta, no como un sonido audible para los oídos humanos, sino como una presencia que llenaba todo, mente, carne, alma, y que no podía ser ignorada. Hijo del hombre, ¿podrán estos huesos vivir? Ezequiel permaneció en silencio por un instante, no por duda, sino por reverencia. Su mirada aún se perdía en la vastedad de cadáveres resecos, de almas que habían sido arrancadas de sus cuerpos con violencia. Él sabía que a los ojos de los hombres, aquello era el fin. Pero él no estaba allí por causa de los hombres. Estaba ante el Dios que crea mundos con palabras, que moldea universos con el aliento. Y entonces, con humildad, respondió: «Oh Señor Dios, tú lo sabes». Y con esas palabras algo invisible se movió. El cielo no cambió de color, pero el viento cambió de dirección. El aire parecía volverse más denso, como si estuviera preñado de algo eterno. «Profetiza sobre estos huesos», dijo el Señor, «y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor». Ezequiel obedeció. Sintió que lo invadía una osadía que no venía de él. El valle lo escuchaba, los huesos lo escuchaban, la creación lo escuchaba. Y entonces alzó la voz y proclamó: «Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que haré entrar en vosotros el Espíritu, y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré crecer carne sobre vosotros, y extenderé piel sobre vosotros, y pondré en vosotros el Espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor». En el instante en que esas palabras tocaron el aire, algo comenzó a suceder. Un sonido profundo, subterráneo, metálico, gutural. Los huesos comenzaron a moverse. Primero uno, luego otro, después cientos, miles. Las partes se encontraban como si una fuerza invisible e inteligente las guiara. Cráneos rodaban hasta espinas, fémures se conectaban a caderas, brazos se unían a hombros. Era como si el tiempo estuviera siendo revertido, como si la muerte estuviera siendo deshecha en cámara lenta ante los ojos del profeta. Un ejército de esqueletos estaba ahora de pie, sin vida, pero con estructura. Era un espectáculo de orden emergiendo del caos, un preludio de lo imposible. Pero aún faltaba algo: la vida. Y Dios dijo: «Profetiza al Espíritu, profetiza, oh Hijo del Hombre, y di al Espíritu: Así dice el Señor Dios: Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan». Ezequiel cerró los ojos y sintió el viento. No era un viento común, estaba cargado de presencia. Era el mismo soplo que había formado al hombre del polvo en el principio. Era el aliento divino que transforma el barro en alma viviente. El valle fue invadido por ese viento. Descendió como una avalancha invisible. Cuando alcanzó los cuerpos, los ojos se abrieron. Uno por uno, los pulmones comenzaron a respirar. El sonido de las primeras respiraciones fue como el sonido del mar, profundo, incontrolable, vivo. Y entonces, ante el profeta, se alzó un ejército. No más huesos, no más cadáveres. Hombres, hijos, guerreros, sobrevivientes, portadores de un testimonio que había atravesado el valle de la muerte.
Ezequiel lloró, no de tristeza, sino de temor y admiración, porque entendió, aquello no era solo una escena simbólica, era una promesa viva. El Señor entonces dijo: Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que dicen: nuestros huesos se han secado y ha perecido nuestra esperanza. Estamos del todo exterminados. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí que abriré vuestras sepulturas y os haré salir de ellas, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. El peso de esas palabras perforó el tiempo. Ezequiel veía el futuro. Veía al pueblo esparcido entre las naciones, exiliado, desfigurado, olvidado, pero también veía el retorno, el levantamiento, la resurrección nacional, espiritual, eterna, no por las manos del hombre, sino por la palabra de Dios. La promesa era de vida, y vida abundante, pero con la promesa venía también la advertencia. Ezequiel vio otras visiones. Vio a los reyes de las naciones conspirando, vio ejércitos formándose al norte, en tierras lejanas. Vio el nombre de Gog, el príncipe de Magog. Vio a Mesec, Tubal, y una coalición de odio alzándose contra el pueblo restaurado. El Señor lo advirtió: he aquí que estoy contra ti, oh Gog, y te haré subir, y pondré garfios en tus quijadas, y te haré venir con todos tus ejércitos. Era el anuncio de una guerra final. Pero Dios no estaba indiferente. Ezequiel vio al propio Dios descendiendo con juicio, terremotos, fuego, confusión entre los enemigos. Vio los montes temblar, vio el cielo abrirse. Vio la gloria del Señor no solo como concepto, sino como presencia abrumadora y justa. Y en medio de todo eso, vio también esperanza. Vio un nuevo templo, un lugar donde la gloria de Dios habitaría para siempre. Vio un río fluir de ese templo, purificando las aguas saladas, sanando la tierra, alimentando árboles que daban fruto en cada estación. Vio un pueblo transformado, caminando en rectitud. Vio la ley escrita no en tablas de piedra, sino en los corazones. Vio el nombre del Señor siendo honrado en medio de las naciones. Vio la restauración total, no solo de un territorio, sino de un destino. Ezequiel quedó de pie en el centro del valle. Ya no había huesos, había vida. Ya no había silencio, había alabanza. Ya no había muerte, había propósito. Y en aquel instante supo que todo lo que vio no era una ilusión. Era un llamado, un grito eterno que atravesaba generaciones diciendo: el Dios que resucita huesos también resucita destinos. Y el valle que parecía ser el fin era, en verdad, el lugar donde todo comenzaría de nuevo. El tiempo parecía haberse inclinado ante la visión que Ezequiel había recibido, y el valle de los huesos secos había dejado de ser solo un escenario estático de muerte. Se había convertido ahora en un altar de la promesa divina, y en el silencio que siguió al renacimiento de aquel ejército, la atmósfera cargaba un peso sagrado, como si el propio cielo observara con reverencia. El profeta permaneció allí, inmóvil, envuelto por una sensación que mezclaba temor y maravilla. Las palabras del Señor continuaban resonando en su mente como truenos grabados en la eternidad. Abrir sepulturas, traer al pueblo de vuelta, derramar espíritu sobre la carne olvidada, restaurar la tierra devastada. Ezequiel no era más solo un testigo, sino el propio canal de una revolución espiritual. Y Dios aún no había terminado de hablar. Nuevas visiones comenzaron a formarse ante sus ojos. Imágenes que surgían no como sueños inconexos, sino como capítulos ordenados de una revelación viva. Ezequiel vio una llanura vasta y a lo lejos un río que fluía desde el umbral de un templo. No era un templo cualquiera, era el templo de la promesa, no construido por manos humanas, sino edificado en el Espíritu, con proporciones sagradas, medido por ángeles, cada detalle registrado por el propio cielo. Las aguas salían por debajo de la puerta del santuario, en el lado este, y a medida que avanzaban, se volvían más profundas, más potentes, más puras. Primero, aguas hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, después hasta los lomos, y entonces aguas que ya no podían ser atravesadas a pie,
un río de vida. El profeta observaba mientras el flujo seguía su curso, sanando todo por donde pasaba. Las aguas llegaban hasta el mar salado y hacían sus aguas saludables. Por donde pasaban, la muerte retrocedía. Donde antes había desierto, ahora florecían árboles con hojas que sanaban y frutos que nunca cesaban. Sus raíces se hundían en ese río invisible, recibiendo fuerza y revelación del trono. Ezequiel entendió. Aquello era el símbolo de lo que vendría, de la restauración total, del Espíritu siendo derramado sin medida. No se trataba solo de una reconstrucción física, sino de un renacimiento completo, del templo al corazón, de la tierra al cielo, del exilio a la comunión. La imagen cambió nuevamente, como si las cortinas del tiempo se abrieran en otra dirección. Ezequiel ahora veía al pueblo caminando. Regresaban paso a paso, como hijos que vuelven a casa después de años de distancia. Hombres y mujeres con las manos callosas por el cautiverio, los ojos marcados por el tiempo, pero con el brillo de la esperanza reavivado. Subían rumbo a la tierra que les había sido prometida, guiados no por mapas, sino por promesas grabadas en el espíritu. Ciudades en ruinas eran levantadas nuevamente. Las murallas volvían a alzarse. Los campos, antes secos, ahora reverdecían con la fuerza de la bendición. Sin embargo, con la restauración vino la advertencia. Ezequiel tuvo otra visión, y en ella contempló una conspiración formándose entre las naciones. El norte se movía. La tierra de Magog, con su príncipe Gog, reunía una confederación terrible. Pueblos antiguos, largo tiempo dispersos, ahora se unían por un objetivo sombrío: invadir la tierra restaurada, destruir al pueblo reunido, profanar lo que Dios había santificado. El profeta veía ejércitos numerosos como la arena del mar, armados con escudos, lanzas, caballos, carros. Se veían banderas negras siendo izadas, alianzas selladas con sangre, estrategias tramadas en lo oculto. Venían no solo con fuerza militar, sino con arrogancia espiritual, creyendo que podrían quebrar lo que Dios había sellado. El Señor, sin embargo, no estaba indiferente. Con voz de trueno declaró: «He aquí que estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, de Mesec y de Tubal». Dios mismo tomaría para sí la guerra. El enfrentamiento no sería entre hombres, sino entre el Creador y aquellos que osaron desafiar su soberanía. El profeta veía las consecuencias de ese combate. Vio la tierra temblar con violencia. Los montes se partieron, los peces del mar murieron, los cielos se llenaron de humo. Fuego descendió de los cielos sobre los invasores. La confusión asoló los campos enemigos. Hermanos se volvieron unos contra otros. Las armas forjadas contra Israel se volvieron contra sus propios creadores. Era el juicio, y venía no por venganza, sino por justicia. Ezequiel, con los ojos aún llorosos, vio un escenario que lo marcó profundamente. Tras el enfrentamiento, contempló el campo de batalla. Cadáveres yacían por todas partes, pero algo sagrado flotaba sobre aquel lugar. No había triunfo humano, pero la gloria del Señor había sido establecida. Las naciones conocerían el nombre de Dios no solo por medio de palabras, sino por actos incontestables. Israel sabría que el Señor era su escudo, y las naciones reconocerían que ningún plan contra el Eterno prevalecería. Aquello era más que guerra, era restauración de identidad, era el renacimiento de la alianza. La imagen del templo resurgió ante el profeta, y ahora lo veía habitado, no por rituales muertos, sino por adoración viva. Los hijos de Israel entraban por sus puertas con alabanzas, con ojos limpios de lágrimas antiguas, con corazones sanados de los dolores del pasado. Ezequiel veía al sumo sacerdote vestido de gloria, ofreciendo sacrificios no por obligación, sino por amor. Vio el altar encendido, las trompetas sonando, los levitas cantando con voces que resonaban como truenos dulces, y en el centro de todo, la presencia. La gloria que antes se había alejado, ahora volvía con fuerza plena, llenando el lugar con una luz que no quemaba, sino que purificaba.
Era como si el propio Edén hubiera sido restaurado, no en el jardín, sino en el corazón de la alianza. Y en ese escenario sublime, Dios habló nuevamente al profeta: «Este es el lugar de mi trono, el lugar de la planta de mis pies. Aquí habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre». Ezequiel cayó con el rostro en tierra, incapaz de contener el peso de la gloria. Era más que una visión. Era la consumación de un propósito eterno. El templo no era solo una estructura, era un sello, era una respuesta, era un eco del principio encontrándose con el fin. El valle de los huesos secos, que antes representaba muerte, ahora se convertía en símbolo de la vida en su plenitud. La promesa no era solo para aquellos que tenían ojos físicos, sino para toda generación que, incluso rodeada de destrucción, osara creer que Dios puede restaurar lo que fue enterrado. Y el profeta, envuelto por lo sagrado, entendió que aquella revelación no era solo para él. Era para cada corazón que alguna vez se había sentido seco, exiliado, olvidado, desconectado de la promesa. Era para cada pueblo que un día clamó por liberación. Era para los días oscuros, para los valles sombríos, para las guerras que aún vendrían. Porque Dios no había cambiado. Él aún hablaba, aún llamaba profetas, aún restauraba, aún derramaba espíritu, aún hacía vivir. El tiempo ya no obedecía a la lógica común de los mortales. Para Ezequiel, cada visión era como un pliegue en la eternidad, donde pasado, presente y futuro se entrelazaban en el mismo tejido espiritual. El valle de los huesos secos ya no era un lugar físico, sino una realidad profética que reflejaba la condición espiritual de un pueblo y al mismo tiempo el corazón de toda la humanidad ante su Creador. Las visiones habían sido claras. Dios restauraría lo que fue destruido, soplaría vida donde había muerte, levantaría un pueblo donde solo había polvo. Pero había algo más profundo, algo que Dios quería revelar más allá de la restauración nacional, más allá del templo, más allá de la tierra. El Espíritu del Señor lo llevó una vez más, y lo que vio era diferente. Era más íntimo, era más humano, era el corazón. Vio personas comunes, no reyes, no soldados, sino hombres y mujeres comunes, padres afligidos, madres desesperadas, jóvenes confundidos, ancianos que llevaban en sus ojos el peso de generaciones marcadas por la pérdida. Y cada uno de ellos tenía dentro de sí el eco de aquel valle, huesos que no se veían por fuera, pero que dolían por dentro, heridas no físicas, sino espirituales. Y Dios, con su voz como sonido de muchas aguas, dijo: «Os daré un corazón nuevo, y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Ezequiel sintió el peso de esas palabras. La promesa no era solo geográfica, sino existencial. Dios no quería solo traer al pueblo de vuelta a la tierra, quería traerlo de vuelta a sí mismo. El profeta vio manos callosas abriéndose hacia lo alto, lágrimas corriendo por rostros que ya no sabían qué era la esperanza. Vio rodillas doblándose en silencio, labios temblando en oraciones olvidadas hace mucho, y vio al Espíritu del Señor descender sobre ellos como lluvia serena tras una larga sequía. No era espectáculo, era restauración, era reconciliación, era intimidad. El Dios que sopla vida en los huesos también sopla vida en los corazones partidos. El Dios que reconstruye templos también reconstruye familias. Y el valle, antes desolado, ahora se convertía en símbolo de lo que es imposible a los ojos humanos, pero natural al corazón de Dios. Ezequiel vio, entonces, el rostro de una niña. Ella caminaba entre los escombros de lo que había sido una ciudad destruida. Sus pies descalzos pisaban sobre piedras y recuerdos, pero sus ojos no cargaban miedo. Había luz en ellos, esperanza. La niña se arrodillaba, plantaba algo en el suelo seco y sonreía. Y en aquel instante, el cielo se abría sobre ella y la lluvia comenzaba a caer. Era como si toda la creación respondiera al gesto de aquel pequeño ser. Y el profeta entendió: el nuevo tiempo comenzaría por los pequeños, por los que no tienen voz, por los olvidados.
por los humildes, porque la gloria de Dios no se manifiesta en palacios, sino en lo secreto. No en tronos de oro, sino en corazones contritos. Y cuando los pequeños reconocen al Señor, toda la tierra se inclina con ellos. La visión avanzaba. Ahora, Ezequiel veía multitudes, pueblos de lenguas diferentes, de rostros diversos, de vestimentas que indicaban culturas distintas. Pero todos ellos tenían algo en común. Estaban sedientos, caminaban por desiertos, guiados no por mapas o brújulas, sino por un clamor interior que decía, hay algo más. Y a lo lejos, todos veían la misma imagen, el templo. No el templo físico que antes había sido descrito, sino el símbolo de la presencia de Dios. Y una voz se hacía oír entre ellos, venid, todos los que estáis sedientos, venid a las aguas. Y los que venían no eran repelidos, no eran juzgados, no eran discriminados, eran acogidos. Era como si el propio Dios abriera los brazos y dijera, este siempre fue el plan. La alianza que comenzó con Israel ahora se extiende a las naciones. Porque el río que sale del templo no conoce fronteras, es para todos. Ezequiel lloraba, porque comprendía que la gloria final sería mayor que la primera. La restauración no sería solo una corrección de lo que se perdió, sino una superación de lo que un día se imaginó posible. La nueva alianza sería sellada no en piedras, sino en sangre, no en holocaustos, sino en entrega. Y en aquel valle, ahora lleno de la memoria de la vida, escuchó, por última vez, la voz del Eterno. Yo mismo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y en aquel momento, el profeta no era más solo un hombre, era un puente entre el cielo y la tierra, un testigo de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios ya preparó un camino. La luz comenzó a disiparse, el polvo del valle ya no subía con el viento, sino que se asentaba suavemente sobre la tierra fértil. Los huesos que antes anunciaban fin, ahora estaban enterrados bajo raíces vivas, árboles que crecían como monumentos de la fidelidad divina. Ezequiel, exhausto pero en paz, permaneció en silencio. Sabía que no todos entenderían. Sabía que muchos se burlarían. Sabía que el valle volvería a ser solo un campo seco a los ojos de quien no tiene fe. Pero él había visto. Y quien ve con los ojos del Espíritu no puede fingir ceguera. Su misión ahora era proclamar, testimoniar, escribir, registrar cada palabra, cada imagen, cada detalle, para que, en los días futuros, cuando el pueblo nuevamente estuviera sin esperanza, pudieran recordar. Dios resucita hasta lo que ya fue enterrado. Y al salir del valle, Ezequiel no caminaba más solo. Llevaba dentro de sí un ejército. Llevaba dentro de sí un templo. Llevaba dentro de sí una promesa. Porque el secreto del valle de los huesos secos no está solo en lo que Dios hizo, sino en lo que Él continúa haciendo. En cada generación, en cada corazón, en cada desierto. Porque el mismo espíritu que movió los huesos aquel día aún sopla, aún sana, aún llama. Y para aquellos que tienen oídos aún pregunta, ¿pueden estos huesos vivir? El tiempo había pasado, y aún después de que la visión terminó, algo había sido depositado en el interior de Ezequiel que nunca podría ser retirado. No era solo el peso de la gloria que había visto, ni el sonido inolvidable de los huesos uniéndose, ni siquiera la imagen del río sanando las tierras devastadas. Era la comprensión de que Dios no solo revela, sino que comparte su dolor, su celo, su compasión ardiente por un pueblo que insiste en olvidar su origen. El profeta caminaba de regreso, no con respuestas completas, sino con una conciencia expandida. Sabía que aquel valle existía dentro de cada hombre. Sabía que había huesos secos dentro de reyes y de siervos, dentro de sacerdotes y de mujeres, dentro de todos los que habían enterrado su esperanza. Entendía ahora que la visión no era solo para Israel, era para toda la humanidad, todos los que alguna vez pensaron que Dios se había callado, todos los que creían que su historia había terminado antes de tiempo. Y al volver del éxtasis de la revelación,
El mundo natural parecía pálido ante la intensidad de lo que había experimentado. El cielo, antes solo un telón de fondo, ahora era un testimonio constante del trono que reina. La tierra, con sus polvos y ruinas, se había convertido en suelo sagrado, porque había sido tocada por palabras eternas. El pueblo que lo veía llegar no comprendía el brillo en sus ojos, ni el silencio pesado que ahora habitaba sus gestos. Había cargado los huesos de la muerte en su alma y visto a Dios insuflar en ellos el soplo de la eternidad. ¿Cómo podría ser el mismo? ¿Cómo podría hablar trivialidades cuando el cielo le había confiado los misterios del tiempo? Ezequiel sabía, su misión estaba lejos de terminar. Ahora debería hablar con voz firme, aunque nadie escuchara. Debería escribir con mano decidida, aunque pocos leyeran. Debería permanecer de pie, aunque los valles intentaran tragarlo otra vez. El recuerdo de la restauración completa no salía de su mente. La imagen del templo resplandeciente aún ardía en su corazón. Pero había algo aún más profundo, más escondido, un secreto que Dios le había mostrado sin palabras. Ezequiel entendió que el templo que un día vendría, aquel donde el Señor habitaría para siempre, no sería hecho de piedra, sería formado por personas, sería un cuerpo vivo, animado por el mismo espíritu que resucitó los huesos, y comprendió que las naciones que se inclinarían ante ese templo no estarían trayendo tributos físicos, sino rindiendo sus corazones. La nueva alianza no estaría delimitada por fronteras geográficas, sino sellada por la sangre de un justo, un siervo, un Mesías que vendría no con ejércitos, sino con humildad, aquel que tomaría sobre sí el dolor de los huesos quebrados del mundo y se ofrecería como sacrificio, como el centro del templo final. Esas revelaciones lo consumían por dentro. Ezequiel no podía mirar más a su pueblo sin ver en ellos el esbozo de lo que Dios deseaba restaurar. Veía la dureza de corazones que aún no habían sido tocados, veía los exilios silenciosos del alma, veía las prisiones invisibles que el cautiverio babilónico no podía explicar, pero también veía el potencial escondido. Veía que incluso en las cenizas de la incredulidad había brasas encendidas por promesas antiguas, y sabía que, una vez que Dios decide levantar a alguien, ni el polvo de la muerte puede impedirlo, porque no se trata de la capacidad del hombre para reaccionar, sino de la decisión de Dios para actuar. El valle solo se transforma porque Dios decide soplar sobre él, y el soplo divino no conoce resistencia. Donde él pasa, hasta lo imposible dobla las rodillas. Ezequiel entonces subía a lo alto de un monte donde le gustaba aislarse. Allí, el viento era más fuerte y podía escuchar mejor a sí mismo, o mejor, lo que quedaba de sí después de haber sido vaciado por completo en las manos del Altísimo. Miraba el horizonte y veía Babilonia, con sus torres inmensas, sus templos paganos, sus jardines colgantes, su arrogancia silenciosa que decía al mundo, somos eternos, y sin embargo, sabía que no lo eran. Sabía que ninguna ciudad erguida por orgullo subsiste ante el Dios que levanta naciones y también las derriba. Y allí, en lo alto de aquel monte, Ezequiel oró, pero no con palabras rebuscadas. Oraba con gemidos, con ojos, con el peso de lo que sabía. Clamaba por misericordia, clamaba por un tiempo en que el pueblo no solo regresara a la tierra, sino al propósito. Un tiempo en que los hijos fueran más que habitantes de Jerusalén, fueran portadores de la presencia de Dios. Descendió de aquel monte con el corazón resuelto. Sabía que aún enfrentaría burlas, resistencia, cansancio. Sabía que habría días en que parecería estar hablando al viento, pero había aprendido con el propio Señor que es en el viento donde el espíritu se mueve, es en la desolación donde los milagros comienzan a gestarse, y la visión del valle, que antes lo perturbaba, ahora lo animaba, porque si Dios era capaz de revertir un escenario tan irremediable, entonces no había alma que estuviera más allá del alcance de la gracia, no había exilio que no pudiera ser revertido, no había dolor que no pudiera ser transfigurado.
El secreto del Valle de los Huesos Secos no estaba solo en lo que se vio aquel día, sino en la verdad eterna de que el Dios de Ezequiel aún camina entre los desiertos de la historia, aún habla con los profetas, aún convoca a sus hijos a profetizar, incluso cuando todo a su alrededor parece muerto, y así caminaba, entre ruinas y revelaciones, entre lo que fue y lo que será, entre el ahora y lo eterno, cargando en sí la certeza de que el mismo espíritu que lo había llevado al valle, que lo había llenado de temor, de visión, de fuego, aún soplaba, porque la historia no terminó allí. En verdad, apenas estaba comenzando. El silencio de aquella noche parecía diferente. No era el silencio del abandono, ni de la muerte. Era un silencio lleno de significado, como si el universo entero estuviera respirando más despacio, solo para escuchar el eco de las palabras que Ezequiel cargaba dentro de sí. Sabía que lo que había visto no era solo una secuencia de imágenes desconectadas, ni mucho menos alegorías simbólicas destinadas a ser olvidadas con el tiempo. Lo que le había sido revelado en aquel valle era el corazón pulsante del propio Dios, que se negaba a abandonar a los suyos, incluso cuando ellos ya se habían abandonado. El polvo de aquel lugar aún flotaba en sus vestiduras como un recordatorio constante de que, detrás de la apariencia de desolación, hay un suelo sagrado esperando por vida. Ezequiel miraba las estrellas y veía en ellas la misma promesa que había sido hecha a Abraham. Tantas generaciones antes, innumerables hijos, innumerables recomienzos. El Dios que hace alianzas no es un Dios de parcialidades. Es el Dios que permanece, que sostiene, que guarda, que levanta del polvo lo que todos ya declararon perdido. Es el Dios que transforma valles de muerte en testimonios de resurrección. Y en aquella noche, bajo un cielo sin nubes, el profeta comprendió que toda generación, tarde o temprano, pasaría por su propio valle de huesos secos. Que cada pueblo, cada hombre, cada mujer enfrentaría la sensación de que la esperanza se fue, de que el futuro fue enterrado, de que no hay más que oscuridad y silencio. Pero también entendió que todo valle es una invitación, un lugar donde la lógica se doblega, donde la fuerza del hombre se deshace y donde el soplo de Dios comienza a actuar, porque es allí, en el límite de la humanidad, donde la eternidad comienza a revelarse. Es en el fondo del valle donde se escucha la voz del Altísimo diciendo: Hijo del hombre, profetiza, y todo aquel que se atreve a obedecer, incluso temblando, incluso débil, incluso sin entender, verá la gloria del Dios que hace todo nuevo, verá huesos uniéndose, verá carne formándose, verá espíritu siendo derramado, verá vida donde antes había solo muerte. El tiempo pasó, y las palabras de Ezequiel cruzaron los siglos como flechas ardientes. Fueron leídas por reyes y mendigos, por sacerdotes y soldados, por desesperados y esperanzados. El Valle de los Huesos Secos se convirtió en un símbolo universal de restauración, no solo para Israel, sino para todo aquel que necesita creer cuando ya no hay razón para creer. Y el templo que vio en visión, el templo, aún está siendo construido, no con martillos y piedras, sino con corazones y testimonios. Cada vida restaurada, cada alma transformada, cada lágrima recogida en lo secreto, todo eso es parte de la arquitectura divina. El Espíritu aún sopla, la promesa aún vive. El mismo Dios que se reveló en aquel valle continúa llamando profetas, y la pregunta sigue siendo hecha: ¿pueden estos huesos vivir? La respuesta ya no está solo en los labios de Ezequiel, resuena en los labios de todo aquel que ha tenido su vida restaurada. Se manifiesta en cada acto de fe, en cada oración susurrada, en cada paso hacia la luz, incluso cuando todo a su alrededor aún es tinieblas. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia, si sentiste el llamado ardiendo en el pecho, entonces entiende, el valle es real, pero no es el fin. Es el lugar donde Dios inicia el milagro.
donde separa a los que aún creen, donde despierta a los que duermen, donde susurra a los corazones secos. Aún estoy aquí, y la gloria que ha de venir será mayor que cualquier dolor que cargues, porque el Espíritu del Señor no falla, sopla donde quiere, actúa como desea, levanta a quien ya fue descartado, usa a aquellos de los que el mundo ya desistió, y ante él, hasta los huesos secos se convierten en ejércitos. Si este mensaje te tocó, si este valle habló a tu alma, entonces no guardes esto solo para ti. Suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones, da like a este video y compártelo con quien necesita recordar que Dios aún habla, aún restaura, aún sopla vida sobre lo imposible. Y no te olvides, maratonea los otros videos del canal, porque cada uno de ellos trae una llama que puede reavivar tu fe.